Titanic, 1997, sigue siendo una obra maestra icónica en la historia del cine, cautivando al público de todo el mundo con su trágica historia de amor y pérdida. Sin embargo, detrás de cámaras, las vidas de su talentoso elenco se desarrollaron de maneras inesperadas y, a menudo, dramáticas, con algunos cayendo en espirales descendentes por accidentes y desafíos imprevistos. En 2025, ¿dónde están ahora estas estrellas y cómo han moldeado sus viajes quienes son hoy? Descubre las historias no contadas y los giros reales en la vida de los actores que dieron vida a Titanic. Una lectura imperdible para cualquier fanático de este clásico atemporal. Leonardo DiCaprio, quien interpretó al aventurero y libre Jack Dawson, tenía solo 22 años cuando dio vida al papel que lo convirtió en un ídolo global. El trágico destino de Jack conmovió al público, y la vida personal de DiCaprio reflejó en muchos aspectos una soledad disfrazada de éxito. A pesar de su talento, nunca encontró consuelo en el amor. Una serie de romances con modelos y actrices no le trajo felicidad duradera. Nunca se casó ni tuvo hijos, temiendo el compromiso pero ansiando algo más profundo. Profesionalmente, buscó prestigio, ganando un Oscar tras décadas de ser ignorado, aunque incluso ese triunfo se sintió vacío. Vio a amigos desvanecerse, algunos por adicciones, otros por el olvido. Su activismo ambiental se convirtió en una obsesión, una distracción de su propia soledad. Ahora, con 50 años, su fortuna asciende a $300 millones, pero a menudo se encuentra solo en su enorme mansión, donde los ecos de los aplausos han sido reemplazados por un inquietante silencio. Kate Winslet, quien encarnó a la apasionada y rebelde Rose DeWitt Bukater, tenía apenas 21 años cuando asumió el papel que definiría su carrera. A pesar de su talento, luchó con el peso de las expectativas de Hollywood. Se casó 3 veces, cada historia de amor terminando en desilusión. Primero con Jim Treapleton, cuyo amor se enfrió, luego con Sam Mendes, cuyos afectos se desviaron, y finalmente con Ned Roll, un romance caprichoso que nunca llenó el vacío. Tuvo 3 hijos, Mia, Joe y Bear, pero ni la maternidad pudo borrar la soledad que sentía entre rodajes. Profesionalmente, buscó papeles complejos, pero su brillantez fue a menudo ignorada. Lloró la pérdida de amigos queridos, Alan Rickman, su mentor, y Bernard Hill, quien interpretó al capitán del Titanic. A los 49 años, con una fortuna de $65 millones, la riqueza no logra protegerla de los recuerdos de un amor que nunca fue. Billy Zane, quien interpretó al astuto y privilegiado Calo Clay, tenía 31 años durante el rodaje, ofreciendo una actuación inolvidable como el prometido posesivo de Rose. A pesar del éxito rotundo del filme, su carrera descendió rápidamente. Prometía ser el próximo galán de Hollywood, pero terminó en producciones de bajo presupuesto y series menores. Su vida personal fue igualmente turbulenta, 2 matrimonios, ambos fallidos, primero con la actriz Lisa Collins, una unión breve y amarga, y luego con la modelo Candice Neil, madre de sus 2 hijas, Ava y Gia. La paternidad trajo alegrías efímeras, pero sus relaciones se deterioraron entre rumores de infidelidad y disputas económicas. Hoy, con 58 años, su fortuna, que alguna vez fue considerable, se redujo a $5 millones debido a malas inversiones y batallas legales. La soledad marcó sus últimos años, con antiguos colegas que se alejaron, dejándolo navegar solo en una carrera en declive. Kathy Bates, quien dio vida a la indomable Molly Brown, tenía 49 años al momento del rodaje, y su actuación capturó la fuerza del personaje real. Aunque recibió elogios, los años posteriores a Titanic estuvieron marcados por profundas luchas personales. Diagnosticada con cáncer de ovario en 2003, superó cirugía y tratamiento, solo para enfrentar más tarde un cáncer de mama, que la llevó a una doble mastectomía. Su vida privada fue igualmente dolorosa, su relación con Tony Campisi terminó, dejándola sin la familia que soñaba. A pesar de ser una actriz consagrada, hablaba frecuentemente de la soledad que traía el éxito, sintiéndose perdida en una industria que valora más la juventud que el talento. Aunque siguió siendo una figura imponente, las sombras de su enfermedad y de las oportunidades perdidas pesaron. Hoy, a los 77 años, su patrimonio de $20 millones no basta para alejar los fantasmas del dolor ni el silencio de su hogar. Frances Fisher, quien interpretó a la fría y controladora Ruth DeWitt Bukater,
tenía 45 años cuando asumió el rol de la madre obsesionada con el estatus social. Su actuación retrató a una mujer atrapada en las apariencias. A pesar del reconocimiento, su carrera nunca volvió a alcanzar el mismo brillo. Participó en televisión y cine independiente, pero la fama se desvaneció. Su vida personal reflejaba la vaciedad de su personaje. Fue pareja de Clint Eastwood, con quien tuvo una hija, Francesca, pero su relación terminó en distanciamiento. Mantuvo otros vínculos amorosos, pero ninguno le dio estabilidad. La vida familiar fue difícil, peleas públicas con su hija y largos periodos de aislamiento la marcaron. Sufrió también problemas de salud y una lucha prolongada contra la depresión. Aunque se mantuvo financieramente estable, su patrimonio de $5 millones contrastó con el esplendor que alguna vez tuvo. Hoy, con 73 años, vive discretamente, recordada solo por apariciones esporádicas. Gloria Stuart, quien dio vida a la anciana Rose con delicadeza y pasión, tenía 86 años cuando ofreció su emotivo relato del naufragio del Titanic. Su actuación revivió fugazmente una carrera que comenzó en la edad de oro de Hollywood, pero que pasó décadas en el olvido. En los años 30, fue una estrella, pero la industria la dejó atrás. Su vida personal también estuvo teñida de tristeza. Su primer matrimonio con el escultor Blair Gordon Newell terminó en divorcio. Su segundo, con el guionista Arthur C. Ekman, duró hasta su muerte en 1978, pero estuvo marcado por ausencias prolongadas. Tuvo una hija, Sylvia, con quien la relación fue distante y emocionalmente tensa. En sus últimos años, Stuart luchó contra el cáncer, pero mostró una fortaleza similar a la de su personaje. El mundo la despidió con cariño cuando falleció el 26 de septiembre de 2010, a los 100 años. Su herencia, valorada en $3 millones, fue destinada mayormente a causas benéficas, un último intento de dejar huella en un mundo que tantas veces la olvidó. Bill Paxton, quien interpretó a Brock Lovett, el carismático cazador de tesoros obsesionado en Titanic, tenía 42 años durante el rodaje. Su actuación aportó una profundidad reflexiva y aventurera a la película, mientras su personaje desentrañaba el misterio del corazón del océano. A pesar de su éxito en pantalla, su vida personal no estuvo exenta de tristeza. Estuvo casado con Louise Newbery durante más de 30 años, pero el matrimonio, aunque firme en apariencia, estuvo marcado por largas ausencias debido a su exigente carrera. Tuvieron 2 hijos, James y Lydia, a quienes adoraba, pero con quienes luchaba por pasar tiempo debido a su incesante dedicación al trabajo. Detrás de cámara, enfrentó múltiples desdichas, la pérdida de su padre, fracasos financieros por proyectos no realizados y una salud cada vez más frágil. Una cirugía para corregir problemas cardíacos en 2017 resultó en complicaciones que truncaron su vida a los 61 años. Su muerte repentina dejó a Hollywood de luto. En el momento de su fallecimiento, su patrimonio se estimaba en $25 millones, legado que dejó mayormente a su familia. Su legado, sin embargo, permanece inmortalizado en el cine, incluso cuando la tragedia de sus últimos días persiste en su recuerdo. Bernard Hill, quien interpretó al capitán Edward Smith en Titanic, tenía 52 años cuando encarnó al honorable pero condenado capitán. Su actuación capturó el peso del deber y la silenciosa aceptación del destino, dejando una impresión imborrable. Aunque Titanic fue un hito en su carrera, su vida personal estuvo llena de una tristeza no expresada. Casado durante años con Marianne Hill, la relación se enfrió a medida que Bernard se volvió cada vez más solitario, inmerso en su arte pero distante con los suyos. Tuvo un hijo, Gabriel, con quien mantenía una conexión frágil, empañada por remordimientos por el tiempo perdido. Con el paso del tiempo, luchó contra frustraciones profesionales, sintiéndose eclipsado pese a su talento. Fracasos financieros y una aventura teatral fallida consumieron gran parte de su fortuna. Problemas de salud marcaron sus últimos años, llevándolo a una jubilación temprana y solitaria. Hoy, a los 79 años, vive apartado de los reflectores, con un patrimonio de unos $8 millones. A pesar de sus logros, queda en su legado una sensación de potencial no realizado, como si, al igual que el capitán Smith, también estuviera marcado por las mareas del destino. David Warner, quien interpretó al frío y calculador Spencer Lovejoy, tenía 56 años cuando asumió el papel del leal guardaespaldas de Calo Clay.
Su actuación transmitía una amenaza silenciosa, la de un hombre encargado de mantener el orden entre la élite. Warner, a pesar de una larga y respetada carrera en cine y televisión, vivió una vida marcada por el dolor personal. 2 matrimonios fallidos lo dejaron distanciado de su único hijo, Luke, quien resentía las constantes ausencias de su padre. Titanic fue un pico tardío en su carrera, tras el cual solo consiguió papeles menores, una amarga caída para quien fue considerado uno de los mejores actores británicos de teatro. Problemas de salud lo atormentaron, el cáncer de garganta le robó su voz imponente y un derrame cerebral en 2019 lo dejó debilitado. Pasó sus últimos años en soledad, en un modesto apartamento en Londres, lejos de los días de gloria. Falleció el 24 de julio de 2022, a los 80 años, por complicaciones de su enfermedad. A pesar de su vasta trayectoria, dejó un patrimonio estimado en solo $3 millones, una sombra de lo que pudo haber sido. Victor Garber, quien interpretó a Thomas Andrews, el noble y arrepentido arquitecto del Titanic, tenía 48 años en el momento del rodaje. Su interpretación otorgó una humanidad trágica a un hombre que aceptó su destino con dignidad. A pesar del reconocimiento crítico, Garber nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de fama, quedando relegado a papeles secundarios en televisión. Su vida personal estuvo marcada por una soledad tranquila, aunque encontró momentos de felicidad junto a su pareja de muchos años, Rainer Andresen. Su tendencia al aislamiento deterioró la relación. Nunca tuvo hijos, algo que siempre lamentó. En lo profesional, sus últimos años estuvieron ensombrecidos por una enfermedad renal crónica, que lo forzó a retirarse paulatinamente del espectáculo. Alguna vez estrella del teatro, terminó olvidado por la industria que antes lo celebraba. Hoy, con 76 años, vive retirado en Canadá, con un patrimonio de unos $6 millones, una cifra modesta para alguien de su talento. Jonathan Hyde, quien encarnó al polémico Bruce Ismay, tenía 49 años cuando interpretó al director de la White Star Line, un hombre cuya ambición y cobardía lo llevaron a huir del barco mientras otros morían. Su actuación, cargada de arrogancia y culpa, fue tan aclamada como condenada por el público. No obstante, y pese al éxito de Titanic, la carrera de Hyde se tornó inestable. Participó en varias producciones de cine y televisión, pero sin alcanzar reconocimiento. Su vida personal fue igualmente agitada. Casado con la soprano Isobel Buchanan, la relación se vio desgastada por decepciones laborales y episodios de depresión. Tuvieron 2 hijos, pero Hyde, consumido por el estancamiento profesional, se fue alejando emocionalmente de su familia. Problemas financieros y proyectos fallidos minaron sus ahorros, dejándolo dependiendo de papeles menores. Aunque aún vive a los 77 años, lo hace en relativa oscuridad, con una carrera que es apenas un eco de lo que fue. Su patrimonio actual se estima en $1,50 millones, una fracción de lo que alguna vez valió. Susie Amis, quien interpretó a Lizzie Calvert, la devota nieta de Rose, tenía 35 años durante Titanic, aportando ternura y calidez como oyente atenta del desgarrador relato de su abuela. A pesar de su delicada interpretación, su carrera posterior fue breve. La industria, poco amable con las actrices mayores de cierta edad, le ofreció pocos papeles, y pronto se retiró. Encontró refugio en su matrimonio con el director de Titanic, James Cameron, pero la relación distó del cuento de hadas imaginado por el público. Cameron, conocido por su perfeccionismo, antepuso siempre el trabajo a la familia, dejando a Amy sola en su lujosa pero vacía residencia. Tuvieron 3 hijos, Claire, Kim y Elizabeth, pero su matrimonio estuvo marcado por rumores de distanciamiento emocional y el temperamento volátil de Cameron. Amis, alguna vez una estrella en ascenso, renunció a sus sueños para apoyar las metas de su esposo. Hoy, a los 63 años, se dedica al activismo ambiental, aunque la pasión por la actuación persiste como una promesa incumplida. Su patrimonio se estima en $5 millones, un contraste marcado frente a la enorme fortuna de su marido. Danny Nucci, quien interpretó a Fabrizio De Rossi, tenía 29 años cuando dio vida al siempre leal amigo italiano de Jack Dawson, un joven lleno de esperanza y sueños de una nueva vida en América. Aunque su personaje encontró un destino trágico a bordo del Titanic, Nucci enfrentó sus propias luchas mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Su carrera posterior nunca volvió a alcanzar las mismas alturas, sus papeles en televisión y producciones menores no lograron consolidarlo entre la élite de Hollywood.
Se casó con la actriz Paula Marsal en 2003, un matrimonio que perduró a pesar de momentos de tensión, pero la felicidad siempre pareció escurridiza. Tuvieron una hija, Maya, aunque el peso de las decepciones profesionales y la insatisfacción personal ensombrecieron su vida familiar. Nuxi vivió varias tragedias personales, la muerte de su padre, dificultades financieras que casi lo llevaron a la bancarrota, y la lenta pérdida de relevancia en la industria. Aunque se mantuvo activo, fue frecuentemente ignorado, un recordatorio doloroso de lo que pudo haber sido. Hoy, con 57 años, lleva una vida más tranquila, con un patrimonio estimado en $3 millones, muy lejos de las fortunas de algunos de sus compañeros de reparto. Charlotte Chatton, quien interpretó a Madeleine Astor, tenía solo 25 años cuando encarnó a la elegante y desafortunada esposa de John Jacob Astor IV, una mujer arrojada a la viudez en medio del horror del Titanic. La propia Chatton, al igual que su personaje, se vio en conflicto con el destino. Hollywood nunca la acogió realmente tras Titanic, a pesar de apariciones esporádicas en cine y televisión, su carrera se apagó, dejándola luchando por recuperar el brillo perdido. Se casó una vez con un aspirante a guionista, pero la relación se tornó amarga y terminó en divorcio. Tuvieron 2 hijos, Isen y Lila, pero el peso de la maternidad en solitario le pasó factura, al igual que la inseguridad económica. Problemas de salud la acosaron en sus años posteriores, agravados por la pérdida de ambos padres y un negocio fallido que la dejó al borde del colapso financiero. Hoy, con 52 años, vive lejos del foco público, con un patrimonio estimado en solo $1.50 millones, un recordatorio de cuán efímero puede ser el abrazo de Hollywood. Fanny Brett, quien interpretó a Madame Aubert, tenía solo 26 años cuando asumió el papel de la refinada y serena pasajera de primera clase a bordo del fatídico barco. A diferencia de sus coestrellas más conocidas, la carrera de Brett permaneció en gran parte en las sombras, su nombre nunca alcanzó el reconocimiento que alguna vez soñó. Su vida personal fue tumultuosa, marcada por 2 matrimonios fallidos, ambos terminando en desamor y desilusión. Su primer esposo, también actor, la abandonó cuando su carrera comenzó a decaer, mientras que el segundo, un productor de cine, parecía más enamorado de su trabajo que de ella. Aunque tuvo un hijo, Adrien, su vínculo fue débil, empañado por la búsqueda incesante de papeles que nunca llegaron. La tragedia la persiguió, problemas financieros, un accidente automovilístico casi fatal, y el remordimiento persistente de no haber alcanzado la fama. Hoy, con 54 años, aún aparece en proyectos esporádicos, pero sus sueños de grandeza en Hollywood se han desvanecido, y su patrimonio actual es de aproximadamente $1 millón, un triste testimonio de la naturaleza voluble de la fama. ¿Quién es tu personaje favorito de Titanic? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.